La batalla de Puebla, del 5 de mayo. La batalla de Puebla fue un combate liberado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y el Segundo Imperio francés dirigido por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzes, durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de su época. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, solo la retrasó. Sin embargo, sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al año siguiente, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla, en la que se enfrentaron 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos, defensa que duró 62 días, y lograron avanzar hasta la Ciudad de México, lo que permitió establecer el Segundo Imperio Mexicano. Finalmente, la incapacidad de consolidar un imperio y después de perder 11,000 hombres debido a la actividad guerrilla que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en 1867. Asegurado el paso de Acolchingo, el 2 de mayo de 1862, la columna principal del ejército expedicionario francés salió de San Agustín del Palmar, en Veracruz, para cruzar la Sierra Madre Oriental y dirigirse hacia Puebla, paso obligado para llegar a la capital del país, y que se era además uno de los bastiones del Partido Conservador, donde esperaban ser recibidos con lluvias de rosas, como lo aseguró Saligny a Napoleón III en una carta. El 3 de mayo por la noche el general Zaragoza arribó a Puebla, dejando en su retaguardia una brigada de caballería para hostigar a los invasores. Los efectivos del ejército de Oriente se organizaron por las calles desiertas de la ciudad, ya que la mayoría de la población era partidaria de la invasión. A las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de Rementería, cruzando fuego con la guerrilla de caballería que se bastía en retirada y que no se plegaron hasta que las líneas francesas estuvieran formadas y listas para avanzar. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques que la campana de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa, que vio avanzando en orden de oriente a poniente, se dividió en dos. La primera, compuesta aproximadamente 4,000 hombres y protegida con sus artillerías, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los fuertes, mientras que la segunda columna, opuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. La guerrilla de guerrillas efectivamente fue utilizada en México, pero ya antes se conocía tal táctica en Europa, y más en concreto en España, lugar donde se dio por primera vez este tipo de guerra 400 años antes de Cristo, e incluso contra los invasores de las tropas de Napoleón en el siglo XIX, y que por tal motivo en este país se le dio tal nombre: guerrilla de guerrillas.